pero ¿cómo, pastor? Ya Dios lo hizo todo. Sí, legalmente. O sea, la legalidad de Dios ya está hecho, pero yo te preguntaría a vos, ¿y por qué algunas personas no son sanas? ¿Y por qué en algunas personas los demonios no se fueron? ¿Y por qué te cuesta tanto la santidad? Explícamelo. Si Dios lo hizo todo. Y se te hace un nudo. Y si te hace difícil hasta enseñarlo, vivirlo, palparlo. Porque empezás a darte cuenta que vos tenés que empezar a entender que sí debe ser un sacrificio vivo, santo, que es apartado, ser agradable, para que renovando mis pensamientos, yo realmente pueda empezar a conocer las promesas, a incorporar las promesas y a que mi corazón realmente quiera vivirlo. Cuando empezás a darte cuenta que lo que estoy hablando es significativo porque vas a tu diario vivir del lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y no lo puedes hacer eficaz, yo te voy a decir, no invertiste, no pagaste el precio. ¿Vos querés que una casa tenga buenos cimientos si vos no pagaste bien para tener un buen fundamento? Por eso, cuando yo siempre hablo con el pastor Eduardo, él no es un hombre del camino ancho. Es un hombre del camino angosto y cuesta. Y a veces la gente no permanece porque hay demandas. ¿Qué demandas? Santidad, obediencia, sumisión. Y mucha gente no tiene corazón preparado para eso. Por eso hay un enemigo espiritual llamado Satanás que tuvo las mismas circunstancias. Y que Dios conoce tus pensamientos más íntimos y los míos ahora mismo, que puedo estar predicando de una manera, pero Dios conoce lo que hay en Jorge realmente. Entonces empezás a entender que todos estamos exhibidos a la luz del Señor. Pero el enemigo, ¿qué tiene como intención? Que vos y yo no vivamos esto que yo digo. Y vos tenés claro y tenés testimonios en tu propia casa o en tu propia vida o en tu propio entorno familiar que hay gente que sigue enferma porque sigue haciendo las cosas mal. Hay gente que vive en fracaso en fracaso, de frustración en frustración porque no derrama su corazón a Dios. No digo que no le amen. Yo creo que aman a Dios. Yo creo que lloran. Yo creo que se quebrantan, pero después no lo pueden vivir. Entonces cuando a vos o a mí nos puede pasar eso y dejamos de ser profundos, vos y yo nos podemos empezar a ser religiosos. Puedo ser un aparente buen hombre, pero nada más. Pero en el momento dado yo me puedo caer y hacer una bestialidad y no ser un sacrificio vivo. Por eso el diablo no tiene problema que vos vengas a la iglesia y sigas viviendo igual. Dice, ¿cuándo te vas? Uy, bueno, a las 12 te espero en la esquina, ¿eh? Vamos. Ya sabe cómo funcionás. Entonces, acá empezamos a entender que la intención de cada uno de nosotros debería ser que asumamos la responsabilidad. Tenemos gente nueva y tenemos gente de muchos años. El de muchos años se puede estancar y pensar porque hay muchas cosas que están bien, ya está todo hecho. Pero sin embargo, esta persona deja de tener intimidad con Dios, no tiene nuevas revelaciones y se acostumbra a servir porque ya sabe cómo es, pero lo hace desde sus fuerzas. Luego se irrita, se cansa, se pone mal y dice, no aguanto más a la gente. Y no nos vamos a asustar porque de eso estamos llenos en un montón de lugares donde la gente se decae porque perdió la relación con Dios. Tanto te golpearon, que la corona de espinas hincó tanto que soltaste, porque es mucha presión. Entonces empiezas a entender que todos deberíamos de tener muchísima responsabilidad. Y en esto doy un par de pasajes ahora para que entendamos que Dios conoce íntimamente nuestros pensamientos, aún los que no hablamos. Lucas, anótenlo nada más, no para que lo busquen. Lucas 11, versículo 17. Dice ahí, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma
cae. Sí, está bien. Cae. Entonces, ustedes empiezan a entender, él viene de echar fuera demonios. Y todos los fariseos, los escribas, los judíos ahí, ortodoxos que rechazaban, decía, echa los demonios por Belcebú. Y el Señor que sabía los pensamientos. ¿Ustedes se imaginan que te acerques a alguien que sabe los pensamientos íntimos? ¿Vos qué hacés? ¿Quién está? No. Te vas. Ahora te hago la otra. Cuando vas a la intimidad con Dios y no tenés el plan de hablar la verdad, ya haces una oración religiosa sin ser profundo. Porque tenés cosas que están escondidas y guardadas que no las vas a hablar con Dios. ¿Por qué? Porque todavía no estoy dispuesto a entregar algo que todavía me cuesta dejar. Mi viejo hombre todavía está vigente en alguna de las habitaciones de Dios. Dios me dice, Jorge, entrégame todo tu corazón. No parte. Un hombre poco quebrantado no le sirve a Dios. Entonces, ustedes razonen esto que les digo. Cuando tu realidad íntima con Dios no se gesta desde el quebranto, ¿ustedes piensan que está todo bien o hay algo que no funciona? Y vuelvo a repetir, a los demás tiempo les puede costar más. Porque podemos empezar a deslizarnos por, vuelvo a repetir, vivir en la mayoría de las áreas bien. Pero puede haber orgullo, puede haber soberbia, puede haber altivez, puede haber doble sentido, puede haber seducción escondida. Y empezás a darte cuenta que eso tiene como fruto el hecho de no estar pasando tiempo con Dios. Y ahí es donde nos podemos encontrar con algo que, por supuesto, afecta a todo tu entorno y afecta totalmente a tu vida. Tenemos el pasaje de Lucas 5, versículo 22. Ahí habla al paralítico que entra por el techo. Dice, tus pecados te son perdonados. Y Jesús dice, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Se entiende? ¿Qué estaban haciendo? Analizando desde otra perspectiva. Vos y yo muchas veces Dios nos puede confrontar en su amor y decirnos, ¿por qué estás teniendo estos pensamientos, Jorge? ¿Por qué no me decís si estás cansado o irritable? ¿Por qué estás maquinando esos pensamientos que yo te enseñé que si no me los expones, un día van a dar a luz y va a salir una serpiente y te va a comer? Entonces, Jorge, lo que calla es muy posible que en el futuro me termine destruyendo. Y el punto es, ¿de quién es responsable? ¿Dios o yo? Dios te habló, Dios me habló. Ahora, ¿qué hacemos con lo que Dios nos habla? ¿Qué pedimos? ¿Misericordia? ¿Qué pedimos? ¿Que sea más paciente de lo que es? ¿Qué pedimos? ¿Que Dios nos solucione lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer? Entonces sería facilísimo venir al templo y que alguien nos ore para ver si algo sucede sobrenaturalmente. Y acá tenemos que separar dos cosas. Hay gente que puede venir por primera vez y te confirmo que Dios es poderoso para sanarlo o para libertarlo. Pero siempre acuérdense de esto, la liberación no es el fin, es el principio de algo. Hay gente que está muy aturdida, muy afectada emocionalmente, muy afectada físicamente, pero aun cuando salgan espíritus, la persona tiene que ponerse, y acá tenemos que darle gracias a Dios, que en este lugar tenemos el discipulado, porque sin discipulado vos y yo no podemos madurar. ¿Cuántos están yendo al discipulado? A ver, levanten la mano. Lo estoy mirando, ¿eh? No mientan que Dios... No me levantó nadie la mano, ojo, un poquito, ¿eh? ¿Cuántos están yendo al discipulado? Acá, a ver. A ver. Claro, bueno, a la escuela. A los racimos, claro. Aquí están los racimos y en el discipulado. Para tener que sin entendimiento, todos perdemos. ¿Por qué corrían todos los discípulos yendo a la tumba a ver dónde estaba Jesús? ¿Por qué? La pregunta nuestra es, ¿les había hablado Jesús que realmente tenía que morir y resucitar el tercer día? ¿Se los dijo o no se los dijo?
Entonces, ¿por qué corrieron? Viste que sin entender, vos y yo podemos correr en vano. Y ahí empiezas a darte cuenta que hay un montón de cosas que hoy estamos viviendo mal, en un siglo muy difícil, y siempre quiero que entiendan esto, y sé que son inteligentes para comprender lo que les voy a decir. Ya no hay nada que sea posible que las cosas estén mejor, todo va a estar peor. Ahora, eso no me hace un tonto, ni me hace un negativo. No, Dios me dice, Jorge, en los últimos tiempos todo va a ser difícil. Pero si vos confías en mí, yo te voy a guardar. Entonces Jorge lo que tiene que hacer es entender que va a vivir una atmósfera difícil, pero vos y yo tenemos la capacidad de tener un microclima y ser salvadores de muchos que se morirían si vos no les predicás el Evangelio. Entonces ahí empezamos a entender lo importante que tiene que ver que no cavilemos, que no dudemos. Mateo 15, versículo 19. Ahí tenemos algo importantísimo, conocido por todos o la mayoría, porque del corazón salen los malos ¿qué? Pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, las blasfemias, los falsos testimonios. Y ahí dice, estas cosas son las que contaminan al hombre. Entonces yo que quiero que empecemos a entender claramente la importancia que del corazón tuyo y mío puede salir derrota o victoria. Dependiendo de qué, de lo que yo escoja pensar. Entonces, empezamos a darnos cuenta, ligando una cosa con la otra, la importancia que Dios le da a que vos y yo tengamos buenos pensamientos. ¿Desde dónde? Del corazón, del corazón. Lucas 10, para que la anoten también, versículos 27 y 28, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente. Haz esto, dice, y vivirás. Ahora, yo me pongo a esto, que es tan aparentemente básico, pero todos teníamos que ser sinceros y decimos, no sé si con todo mi corazón. Y vos y yo rápido, vamos a ver de boca para afuera, yo con todo mi corazón, amo a Dios. Pero después viene un área donde vos sabés que no le entregás eso a Dios y le decís, Dios, quédate acá, yo voy hasta allá y vuelvo, ¿me entendés? Hay cosas que no quiero que entres conmigo. Ahí empiezas a entender que hay partes del corazón que la gente no entrega. No tiene toda la fuerza para con Dios. Realmente no es su satisfacción. No es con todo el alma. Pensamientos, emociones y voluntad. Pero a veces mi voluntad no es hacer la voluntad de Dios. Como decíamos en Romano. Jorge, si lo conocés y lo entendés, lo vas a poder servir y vas a entender cuál es la buena voluntad agradable a Dios. Por eso vuelvo a repetir esto, si no lo entiendo, ¿cómo voy a servirlo? Si no intento conocerlo cada día más, ¿cómo voy a seguir sus caminos? Entonces, lo que vos y yo empezamos a entender, que el cerebro de mi corazón, ¿escucharon lo que dije? ¿El cerebro de dónde? ¿De mi mente o de mi corazón? De mi corazón. La mayoría ya sabe, por medio de la ciencia, que el corazón nuestro tiene neuronas, piensa por sí mismo. Tiene más neuronas que el cerebro. Entonces vos decís, ahora entiendo que Dios dice, conforme lo que piensa tu corazón, tal es Él. Y que realmente debemos hacerlo de todo corazón. Porque mi corazón puede, con su pensamiento independiente, atravesar una locura y salvar a alguien aunque yo me muera. Ahora, si lo razono, no lo hago. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el cerebro de mi corazón activa el cerebro de mi mente. ¿Cómo lo voy a traducir esto? Jorge, ¿te das cuenta que según lo que desees tu corazón, va a salir a que tu mente haga lo que vos deseas? No es al revés. Entonces Jorge quiere santificarse de corazón y mi cerebro va a trabajar en favor de ese deseo de mi corazón para que Jorge rompa con las cosas que sabe que tiene que romper. Se santifica en las áreas que realmente se tiene que santificar. Entonces, ¿qué estoy entendiendo? Que acá comienzan los males o las cosas buenas. Es como que entiendo que es como un vientre.
Mis pensamientos es como un vientre que empiezo a hablar y se reproduce de lo que viene de mi corazón. Y yo hago un punto y te digo, ¿cómo son tus días, tus pensamientos? Los más íntimos. Lo que en tu día a día, antes de dormir, yo tengo por, no sé si la palabra es costumbre, pero intento hacer una limpieza de mi corazón. Cuando me voy a dormir, las cosas que pasaron, cómo reaccioné, qué pasó. Y trato de limpiarme. Porque hay cosas que quedan en el corazón y después tenemos algunas pesadillas. Alguien tiene pesadillas medio bravo y dice, ¿cómo soñé esto? Bueno, hay ventanitas, conciencia, subconsciente, inconsciente, que por causa del corazón, a veces no tratado, no sano, tu mente reproduce cosas, imágenes, eventos que hacen que tu cuerpo no discierna si vos estás despierto o dormido. Y sufre las consecuencias. Por eso hay gente que está enferma de hipertensión porque no pueden parar esto. Pero cuando no paran esto es porque en su corazón son muy ansiosos, afanados, se preocupan por controlar el futuro. Entonces cuando vos entras en esa esfera no podés vivir la palabra de Dios, que te dice, no estéis afanosos en nada, confiad en mí. Lo puedo repetir ese versículo, pero no es efectivo si yo no lo vivo. Por eso mucha gente a veces es muy buena memorizando versículos, pero no es muy buena para vivirlos. Entonces ahí tendríamos un problema que vos y yo deberíamos de solucionar. Un corazón dividido, un corazón endurecido, un corazón engrosado es un problema para que Dios se siga manifestando y traiga sanidad a mi vida. Isaías 14, para que la anoten, dice ahí, versículo 13 y 14, habla del diablo, de Satanás, dice así, tú dijiste en tu corazón, subiré y seré como el Altísimo. Yo quiero que capten esto. Vos dijiste en tu corazón, Jorge, me voy a separar. Esto no va para más. Bluf. Yo soy un fracaso. Tiene razón mi vieja, yo no sé ni por qué nací. Entonces vas empezando a darte cuenta que un montón de cosas de las que hablaste sucedieron porque no te estás dando cuenta que eso fue un vientre, que lo proclamaste y forzaste a que lo malo sea efectivo o a que lo bueno sea efectivo. Por eso la importancia de hablar ¿cómo? Bien, pero es difícil hablar bien cuando tu corazón es malo. Es difícil, y cuando les digo esto quiero que piensen en esto. Podemos tener, dije, muchas áreas buenas y algunas otras malas. ¿Se entiende? Es un buen hombre, ¿no? La verdad, lástima que, bueno, engaña. Otro decir, roba. Su único drama la pornografía, pero es un buen hombre. El problema de esta chica que es adúltera, ella no le alcanza a una persona, pero ama al marido. Y cuando vos mirás la vida, no estoy diciendo nada raro, empezás a darte cuenta que funciona así. Y esa gente asiste a un templo, va a la iglesia, llora, se quebranta, pero no cambia su condición, no se santifica. Realmente no le entrega a Dios lo que dice que le entrega, porque hoy van a pasar cosas poderosas, pero no es el final de todo. Quizás sea para muchos el comienzo de decir, yo quiero empezar a derramar mi corazón de verdad. Yo quiero creer que si pongo mi corazón, Dios va a obrar. Y acá está el punto, más vale que Dios va a obrar. Dios está esperando que tu corazón y el mío se postren de verdad, sin mirar el tiempo, no digo por hoy, hablo de todos los días, sin mirar el sufrimiento que a veces viene, entendiendo que Dios sí tiene un plan para bien para nosotros. Yo tengo pensamientos realmente mucho más altos, caminos mucho más altos que los que vos entendés, Jorge. Solamente postrate y reconoceme y entregame cada área. Hebreos 3, versículo del 7 al 12, para que lo anoten y lo lean después en sus casas. Dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Ahí empezamos a entender. Y este pueblo de Israel, escuchen, oyeron la voz de Dios, pero fueron contrarios.
Vos podés oír la voz de Dios y ser contrario, contraria. Sí, está todo bien, bueno, pero yo no lo veo así. Sí, es un poco verdad, pero no tan así. Yo pienso que a mí me tienen que entender. Yo pienso que si me escuchan, yo tengo argumentos para consolidar mi posición tan desastrosa. Mi mamá me abandonó. Mi papá me lastimó. Él me abusó. Mi abuelo, que debía cuidarme, hizo un desastre. Y mi corazón no está bien. Y Dios me tiene que entender. Y yo no puedo perdonar. Ahora, si la escuchás a esa joven o a este joven, ¿quién le puede decir que no? Y que no se sufre. El tema es que si no logra tener otro argumento que supere el que tiene, lamentablemente no va a vivir bien. Y es muy posible que se enferme porque hay muchas cosas que corren por la sangre. La vida del alma está en la sangre, dice Deuteronomio. Entonces, cuando vos y yo tenemos pensamientos feos, todo nuestro ser se contamina. Por eso hay muchas enfermedades que tienen que ver con un corazón incorrecto. ¿Qué? Vuelvo a esto, no estamos para condenar, estamos para poder evidenciar que esto es un problema que hay que solucionarlo. Este es un problema que hay que restaurarlo. Entonces, Israel, como ejemplo, se endurecieron, corazón, vagaron por el desierto, que tiene que ver con una vida almática, y se quedaron sin caminos. Yo quiero que seamos sinceros. ¿Cuánta gente quizás amada conocés que hoy no tiene caminos? Y que está haciendo de su vida y que estuvo acá, pero no fue obediente a Dios. No escogió el camino angosto para no vagar en el desierto y hacer de su vida algo falso, un mundo falso. La primera vez que aparece pensamientos y también se le da el significado de imaginación es en Génesis, anótenlo, Génesis capítulo 6, versículo 5. Ahí tenemos el gran evento que por supuesto Dios dice que la maldad del hombre era tanta, que dice así: todo designio de los pensamientos del corazón eran malos de contigo. Hay algo fuerte que dice Dios ahí: me arrepiento de haber hecho el hombre. Ahora piensen en esto, era una atmósfera muy difícil. Espíritus inmundos que estaban encerrados en otras prisiones, no se sabe cómo se salieron y tuvieron relaciones sexuales con mujeres. O sea que tuvieron semilla, tuvieron esperma, y ahí nacen los gigantes. Ahora, ustedes piensen esto, ¿qué son esos espíritus? ¿Qué espíritus hay hoy en día que quieren entrar en un cuerpo? Espíritus que están hace miles de años en la tierra vagando, otros encerrados en las profundidades de los mares, otros en los lugares celestiales, esperando tener estrategias y ver cómo corromper la vida del hombre. O sea que vos y yo, cuando empezás a madurar, decís: estamos en guerra. Y si no hago lo correcto, me van a llevar puesto. Y la guerra se mete en tu casa, por más que vos la quieras ignorar. O sea que vos decís: si yo no estoy en el cuartel de reclutamiento, yo entiendo que no me puede ir bien, porque necesito entender, que me entrenen, que me capaciten. Hoy me doy cuenta, necesito ser sano en mi corazón. Entonces, ¿dónde aparece? Entiendan esto. Dios decía: yo los estoy mirando y ellos tienen los pensamientos íntimos de continuo hacer Él. Entonces ustedes pónganse a pensar, que tiene que ver con la iniquidad, pero por supuesto es para otro tema, pero piensen en esto. La iniquidad es esa columna que arma el cómo llevar a cabo el pecado. Acuérdense de Caín. Caín, tu pecado está a la puerta. Volvete de ese lugar porque vas a cometer un error. Ahora, ¿qué estaba haciendo Dios? Sabiendo lo que pensaba Caín, se lo expuso. Ahora, ¿Dios no te habla estos días? Deja de pensar así. Deja de armar lo que estás armando, porque eso va a dar a luz. Entonces, se rompe el matrimonio. La gente se pone a llorar. Yo te digo: pará, está bien, yo te entiendo y no dudo que la lágrima es verdadera.
Pero vos sabés que esto empezó allá, ¿eh? Vos fuiste falso, varón. Vos fuiste falsa, mujer. Vos sedujiste. Vos te callaste la boca cuando tenías que haber hablado con Dios. Porque no querías que eso quede expuesto. Pero sin embargo, Dios me dice, Jorge, aunque vos no me lo dijeras, yo ya lo sabía. Ahora, ¿cuántas bombas explotaron en nuestra propia cara que se pudieron haber desactivado? ¿Por qué no se desactivaron? Silencio. Por eso hoy, terminando este sermón, hay gente que a veces no va a hablar, ni se va a arrepentir, ni va a confesar. Porque lo va a elaborar y a razonar. Porque no sabe si va a hacer algo. Ahí te das cuenta que oyó la palabra, pero su corazón puede estar todavía como duro. Por eso a veces la liberación, la sanidad, la salvación, tiene que ver con un corazón que responda. Entonces, según los pensamientos de mi corazón, suceden las cosas por fuera. ¿De dónde empiezan? Acá adentro. Entonces, yo puedo estar mal por dentro, ejemplo, depresión, angustia. Esa persona no es mala. No es mala. Está sufriendo. Lo que no sabe es cómo procesar que esa angustia se sane. Si esa angustia no se sana, es posible que mi cuerpo reciba los azotes de estar todos los días mal. Y me termino enfermando. Dios quiere sanarme o hagamos que hoy Dios sana a alguien que no entiende mucho de la palabra, pero esa enfermedad que fue sana, con el tiempo vuelve a brotar porque su corazón sigue haciendo lo incorrecto. ¿Y se vuelve a qué? Se vuelve a enfermar. Los golpes de la caña en la corona estaban intentando de alguna manera, para que podamos tener otra mirada, que soltemos, que dejemos de hacer lo que estás entendiendo y estoy entendiendo que las cosas debemos hacerlas. Entonces, ahí uno ve el ejemplo de todos los días, vos estás con tu celular y decís, ay, tengo que comprar una heladera, tengo que comprar tal cosa, ¿y qué pasa en el celular? ¿Te aparecen propaganda de qué? De la heladera. Oye, ¿me están escuchando? Sí. Ah, ¿te escuchan? Sí. Quiero otra pareja, quiero otra pareja. Quiero perder a mi suegra. Sí, sáquenmela. Desata vida o muerte. Lo que estás pensando sale a la luz y ejecuta. Y vos decís, no te puedo creer, mira lo que está pasando. Te lo dije, ¿eh? Te lo dije, ¿eh? Más vale. Si vos sos el profeta del mal. Ay, pastor, lo odio. Empiezo a conocer el odio, sí. Pero escuchá, es así. Tengo un caso, lejos, hace muchos años. Entonces la esposa lo empieza a perseguir al marido. Vos me estás engañando, vos me estás engañando. Dios me lo dijo, Dios me lo dijo. Y yo lo vi. Decímelo. Ese hombre un día quebró. Digo, sí, me engañé. No aguanté más. Entonces, escuchen. Acá el tema es este. Este hombre hizo algo horrible. Pero no es que a esta mujer se lo reveló Dios. ¿Quién se lo reveló? El infierno es el estratega. No te lo revela Dios para que vos te hagas un desastre. El bicho ya sabe que vos estás en cualquier cosa y va a tratar de ver cómo esto lo saca a luz, porque necesita destruir lo de Dios. Necesita destruir y tiene legalidad en lo que es pecado. Sos insensible, se va a notar. No lees la Biblia, no vas a poder orar ungido. No tenés comunión con Dios, la cabeza se te va a empezar a complicar. No sos un buen hombre íntegro del corazón, tu entorno lo vas a ver afectado.
Me acuerdo los soldados romanos decían, integritas, integritas. Oh, viste con los guerreros que hacíamos, au, au, au. Un guerrero, después no queda nadie, no importa. Pero entiendan, integridad. Sabemos lo que queremos, sabemos para quién peleamos. Entonces el pueblo de Dios debería de ser un ejército, entrenado con toda la armadura. Pero funciona diferente. En la santidad. Hay gente que quiere revelación de Dios. ¿Y a qué precio? Hay gente que quiere alguna posición. ¿Qué es lo que invertiste? ¿Qué es lo que entregaste de verdad? Entonces empezamos a entender que esto es un problema de la humanidad. No es un problema de Dios. Es un problema de cada uno de nosotros. Mateo 12:34 dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué son las palabras? Pensamientos expresados. ¿Qué es tu palabra y la mía? ¿Pensamientos qué? Expresados. Entonces, ahí es donde entendemos cómo están las intenciones de tu corazón. ¿Qué estás pensando por dentro? Y quiero que entiendan esto. Nadie lo sabe, pero lo sabe Dios. Pero luego, cuando vos no tenés un tiempo con Dios para entregárselo, a la larga va a salir por tu boca. ¿Se entiende? No lo vas a poder manejar. Entonces el enemigo es experto en poder, de alguna manera, oprimir a alguien esperando ver lo que esta persona dice. Cuando esta persona habla lo que él le sugirió, por supuesto se da cuenta que tuvo efecto las palabras que lo oprimían. Por eso mucha gente comete el error de hablar las cosas que le presionan, pero no las habla con Dios. Habla del temor, pero no lo trata con Dios. No tiene confianza en Dios que lo va a guardar. Estamos viendo el tiempo ahora del dengue, antes del COVID. Y el diablo sigue haciendo las suyas. ¿Qué hace? Temor. ¿Qué te duele? ¿La panza? Dengue. Vas a la iglesia, la gente, estoy mal, pastor, óreme. ¿Qué tenés? Dengue. ¿Pero te hicieron ese análisis? No, pero tengo dengue. Lo que te creas vas a tener. Ahora, Dios no nos dijo que Él nos va a guardar de todo virus, pero guarda a cualquiera o a los santos. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él me librará de la peste destructora. Ahora, Jorge, si tenés unos portones así de pecado, la peste te va a matar, porque tiene legalidad. La Pascua que era, mirá si el israelita decía, no, ¿qué? La casa pintada de sangre, esto es una locura. Recién lo dice, el rancho la pinta con sangre, los dinteles. Pasaba la muerte y ¿qué pasaba? ¿Ustedes piensan que no murieron israelitas cuando pasó la muerte? No creyeron. Y hoy en día tampoco se cree que no hace falta vivir en santidad, porque Dios tiene una gran misericordia. Ah, bueno. Acomodamos todos los textos y versículos conforme a nuestra conveniencia, para que después alguien nos ore o nos unja, y acá te hablo de la iglesia. La iglesia hace ese formato. Vení que te echamos un litro de aceite, de oliva, y te vas a sanar. Vení y hagamos un pacto. Estaría bueno para hacer un pacto ahora, para la santidad. Pero ve qué fácil es. Y la gente dice que paga una vez y nada más. Te puedo pagar entre cuotas y te la hago en 6. Alias. Hay una manifestación fuerte. Uf, fuerte, lo demonio, Es un bichazo este. ¿Y sabe qué me dijo? Que va por vos ahora. Pero, con $1.000... Es fuerte, te digo, te lo dejo, si podés. Dios, perdona que todo una mímica esto.
pero se mueven en esas esferas. Y ahí está el infierno. Nosotros controlamos las cabezas, pero no podemos tocar a los nuevos. Los nuevos son de Jesús, pero estos se corrompieron. Amadores de sí mismos, engañadores, aparentan piedad, pero carecen de piedad. Empezás a entender que esta es la realidad. Por eso den gloria a Dios por el lugar donde están. Esta es una inversión de 3 días, que significa muchísimo. ¿Con qué ánimo? ¿Llenan el templo? Sería muy triste. El ánimo es que tengamos un punto de partida. Que haya gente que diga, yo quiero vivir el evangelio de verdad. Yo estoy entendiendo que no puedo seguir como hasta ahora. Por eso estoy atando cabos y digo, con razón, me siguen pasando todas estas cosas y se reiteran. Si yo no pago el precio, si yo en realidad no me quiero santificar, sigo haciendo de costado todo lo que digo, sigo mintiendo. Y acá es donde vos empezás a entender, Dios conoce. Y no nos damos cuenta que estamos bajo un ámbito espiritual, carnal, mundano, demoníaco. Que por supuesto la intención es, vuelvo a repetir, que no seas un sacrificio, que no vivas para Dios, que no vivas de verdad a Dios, que Dios te tiene que solucionar los problemas sin que tu corazón se entregue a Él. Pero eso es una mentira, es una farsa. En Primera de Crónicas 28, versículo 9, dice algo así, que le dice, por supuesto, el rey a Salomón: servile con corazón perfecto. Habla de un corazón maduro. Y acá dice algo importante para mí: con ánimo voluntario, no por presión. Tiene que haber un ánimo voluntario. Quiero amar. Quiero tener un buen matrimonio. Quiero ser un buen padre. Quiero ser un buen discípulo. Quiero que este ministerio que Dios me dio realmente fructifique. Empezás a entender el poder de la decisión. Pero para eso empiezo a decir, necesito santificarme. Necesito lavarme porque hay cosas que tengo que tratar. Entonces después dice, porque el Señor escudriña los corazones y sabe la intención de los pensamientos. O sea que todos nosotros acá estamos siendo observados por el amor de Dios y sigue siendo paciente. Es decir, Jorge, yo sé cuáles son tus intenciones. Si es agradarme a mí o agradarte a vos mismo. Empezás a darte cuenta que Dios empieza a ser cada vez más profundo y fino. Y cada uno de ustedes que me escucha, desde su propia madurez, va a saber dónde colocar esta palabra. Porque vuelvo a repetir, podemos estar bien en muchas áreas, pero Dios te está demandando algo más. Que salgas de la comodidad o que salgas de fluir en tus talentos, pero sin tener intimidad con Dios. Entonces empezamos a entender que esto es para todos nosotros. Le dijo a Isaías, ¿querés que te muestre lo que hay detrás de los muros? Mirá las orgías que hay. Mirá el desastre que hay acá. Y ahí quiero que entendamos que, por supuesto, cada uno de nosotros debería tener la capacidad de decir hoy, Dios, hay cosas que necesito hablarlas con vos. Necesito rendirme de verdad. No quiero que esto me destruya. Por eso Pablo, hay un momento ahí en Romanos 7, que él se siente como, dice, miserable, anótenlo 18 al 25. Él que dice ahí, lo que no quiero hacer, eso hago, miserable de mí. Él está entendiendo que tiene luz, pero todavía no está afianzada, no es suficiente. Todavía la vida del Espíritu no está gobernando el corazón. Por eso no podía hacer lo que realmente debía hacer. Y a vos y a mí esto nos sirve de reflejo donde realmente cada uno de nosotros debería decir, me siento miserable en estas áreas. Estuve gritando acá con mi
matrimonio, estuve diciendo un montón de palabrotas. Los jóvenes quieren andar en santidad, pero se luchan con la pornografía, se luchan con un montón de cosas que reciben información del otro lado. Los padres quizás están ausentes, los chicos se pueden estar corrompiendo, pero aman a Dios, pero les cuesta salir de lugares difíciles donde no se atreven a hablarlo con nadie, porque les da vergüenza. Y empezás a entender que es importantísimo que alguien les preste oído, y eso lleva tiempo. Cuando vos te sentás con una persona para escucharla, te lleva de 2 a 3 horas. Cosa que es muy difícil. Y que esa persona que te escuche tenga tiempo y tenga un corazón sano para prestarte atención. Y ahí empezás a valorar y decir, tengo que valorar a los servidores. Tengo que valorar a los pastores, hay mucha presión. Sería más fácil que cada uno siguiera su propia vida y vos, y arréglatela si tenés a Dios adentro. Él te lo va a solucionar todo. Y acá está el punto. Más vale que Dios puede solucionarlo. Pero Dios puso maestros. Dios puso pastores. Dios puso servidores. Para que siendo entendidos puedan guiar a otros. Porque si no, un ciego no puede guiar a otro ciego. Es imposible. Ahora, eso es el resultado, escuchen esto, de años. Porque vos y yo vamos a ser indoctos, no entendidos en la palabra, si no invertimos tiempo en la palabra, de que lo que nos enseñaron lo podamos poner en práctica. Por eso mi pueblo perece por falta de... No tienen conocimiento. Entonces ahí es donde vos empezás a entender. Si vos tenés una creencia, pero por fuera, en lo externo, no es igual a lo que crees, esto te trae problemas psicológicos, te divide la mente. Es como algo psiquiátrico, donde vos decís, yo me siento mal, porque digo una cosa, creer una cosa, pero después termina siendo algo horrible. Hay un problema emocional, punto. Posiblemente haya heridas, punto. Posiblemente haya pecados no confesados, punto. Posiblemente ya haya espíritus que te dominan, te gobiernan, te doblegan, te hacen sentir altivo, te endurecen. Y si tuviéramos que orar, hay algo que te dice, no, no te vas a postrar, no te vas a rendir. Entonces una crisis emocional y psíquica, porque te vienes haciendo cosas que contradicen lo que sentís. No, yo la amo, pero estás haciendo otra cosa. No, yo quiero ser santo, pero vivís diferente a lo que decís. Eso empieza a desacomodarte y por eso hay mucha gente que se frustra. Pero acá tenemos una voluntad que hay que hacerla y torcerla para que Dios realmente haga las cosas como tienen que ser. Entonces, ¿cuándo vos y yo tendríamos que tener paz? ¿Cuándo Jorge debería de sentir paz dentro? Cuando la voluntad de Dios que está por dentro se hace por fuera de la misma manera. Yo digo, Padre, tengo una paz, porque lo que dije que iba a hacer, lo sostuve con el tiempo. Me santifiqué en tu verdad, me santifiqué en tu palabra. Padre, derramé mi corazón, por más fea que sea esto que estaba dentro, no quise esconderlo más, lo hablé, me arrepentí y me salí. ¡Wow! Ahí tenés a una persona que realmente empieza a vivir la paz. Dice en Isaías, yo guardaré en perfecta paz a aquellos cuyos pensamientos en mí perseveran. Jorge, lo podés predicar, pero ¿lo vivís? Vos lo sabés todo, Padre. Puedo predicarlo y quizás no vivirlo de la manera correcta. Entonces ahí es donde vos y yo podemos llegar a vivir una paz falsa. ¿Pero cómo? ¿Cómo una paz falsa? Sí. Jeremías 6, del 13 al 16, para anotarlo nada más. Ahí dice, curan con liviandad a mi pueblo. Les dicen, hay paz, y ellos contestan, hay paz, pero no había paz. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, bien, bien. Con todo, ungido. ¿Pero es verdad, Jorge? ¿Tenés esa paz de verdad? Entonces, ¿Dios qué nos dice?
Yo vengo a darle la paz, no como lo que el mundo da. Yo te hago este ejemplo. Yo te pongo plata en el bolsillo y vos tenés paz. Alguna gente dice, no, yo confío en Dios y tengo una paz. Sí, Jorge, porque tenés plata guardada. Pero si te la saco, te voy a demostrar que tu paz es en lo que tenés. ¡Blum! Es como el hijo, el joven rico, mejor dicho. Vendé todo lo que tenés. Lo amó, dice, lo amó Jesús. Porque era un muy buen muchacho. Pero cuando pidió más, se detuvo. Si Dios te pide algo más, ¿qué hacemos? Bueno, pero no es así. Acá vienen los pensamientos. Acá viene el debate. Entonces, ahí es donde empezamos a entender la importancia de que Jesús vino a romper esa maldición. ¿Qué maldición? Génesis 3. Anótenlo, Génesis 3, versículos 17 y 18. ¿Ahí qué pasó? El hombre fue engañado a través de la serpiente. ¿Y qué dice el Señor? Ahora la tierra va a ser maldita, con espinos y con cardos. Tendrás dolor de parto, sufrirás, tendrás que trabajar. ¡Bum! Castigo. Ahora entiendan, la serpiente se metió. Empezó a gobernar. Y eso nos trajo justamente espinos, problemas que tienen que ver, unido al texto, que esa corona de espinas significaba lo maldito. Esa corona de espinas era una burla hacia Jesús. Porque un rey podía poner una corona de diademas, de monedas de oro, destacarlo, pero él es como significar la maldición en tu cabeza. Pero Jesús puso su cabeza, primero por su gran humildad, y segundo porque estaba rompiendo la maldición de lo que iba a hacer en la cruz del Calvario. Ahí empezamos a entender esto que es tremendamente poderoso. Y que por supuesto significa el pecado. Esa corona de espinas, y Jorge, ¿te das cuenta que estas espinas que están en tu alma te infectan? Te destruyen. Pero encima, cuando esa espina provoca dolor, la tendencia nuestra es escapar, no tocarla, porque genera más dolor. Porque como que vos decís, como ir al dentista, ¿por qué no viniste antes? Te salvabas la muela. Hasta que no te destruye, no vas. Uno quiere evitar y podíamos habernos salvado. Pero viniendo a Dios es empezar a entender, Jesús fue tan humilde y se humilló, y acá está el punto, en sus pensamientos más íntimos estaba soportar el dolor por amor a nosotros. Para los romanos o los mercenarios o la gente que estaba alrededor de él era destruirlo, humillarlo, escupirlo, azotarlo. Y le pusieron la caña, una burla. Un rey tiene que tener un cetro. Como dice la palabra, él vendrá con el cetro, la autoridad, el gobierno, la corona de gloria. Pero en ese momento, para salvarnos a nosotros, él dijo, háganme lo que quieran, pero por amor a ellos. Ahora, por supuesto, es algo visual. Pero si no lo vivís, es muy posible que no te animes a confesar y arrepentirte. Porque para sacarme la espina, el dolor, la pus, la enfermedad, que podés estar viviendo en tu propio matrimonio, o ahora, a las puertas de un divorcio, a las puertas de estar tan mal que vos decís, no sé ni cómo vine, pero estoy acá escuchando esto. Es para vos. Porque podés confesar y hablar algo tremendo que no sabés cómo sacártelo de encima. Y acá uno lo que dije al principio, ¿Dios no lo hizo ya en la cruz del Calvario? Sí, Jorge, pero si no hay arrepentimiento y no confesás, entiendan esto, el diablo no podría entrar así nomás en tu vida y en la mía. Necesita tiempo, necesita pecado, necesita legalidad, necesita que vos sigas haciendo siempre lo mismo hasta que un día puede penetrar. Estrategias, problemas de nuestros padres, maldiciones generacionales, donde vos decís, mi mamá hizo todo esto, mi papá no lo conozco y lo que conozco hizo todo aquello. Y ahí hay una genética
espiritual y física, de las cuales vos a veces decís, yo no quiero tener esto que tuvo mi mamá. Vas al médico, ¿qué te dice? Tenés un problema, un nódulo, cualquier circunstancia, y dice, ¿cómo están? ¿Sus padres tuvieron cáncer, tuvieron esto? Y la gente confiesa. Ese confesar, por supuesto, es la verdad, pero el diablo necesita confesiones y declaraciones. No estoy diciendo que yo sea un tonto que no entienda qué es que un diagnóstico. Lo que quiero que entiendas es que hay cosas que están pasando hoy, es porque no le hacemos frente a aquello que nos está destruyendo por completo. Y después vas a ver a tus hijos lo que vos no quisiste confesar y pelear. Hay gente que está haciendo hoy lo que aborrecieron de sus padres y hoy lo están haciendo de la misma manera. Yo te quiero hacer un hilo conductor donde el infierno dice, son míos, él va a terminar igual que su padre. Yo lo llevé a ese lugar, yo lo hice alcohólico, yo lo hice un abusador, yo lo hice que siempre esté en depresión, yo lo hice que la tristeza entre, que la amargura los gobierne, que la enfermedad entre. Yo sé que ellos tienen miedo, lo escuché hablar, los escuché, vi que van a la iglesia, pero son míos porque ellos no entregaron esas áreas y no se quieren santificar. O sea, tenemos la solución, pero si mi corazón está endurecido, no hay lugar. Por eso me gustaría que nos pongamos de pie. Y entendamos esto. Si no hay una disposición del corazón, si no hay una realidad divina en tu corazón que te permita ser sincero, sincera, honesto, honesta. ¿En dónde, pastor? En los pensamientos escondidos, ocultos, en las frustraciones y fracasos que lo estás llevando lo mejor que podés, pero no está trayendo buenos resultados. A la larga te consume eso. A la larga la presión va a terminar desatándose en tu mente o en tu corazón o en tu familia y un día explotás. Hay gente que perdió el gobierno de lo que dijo que iba a gobernar, pero no lo pudo gobernar más. Por eso la iglesia, entendamos, primariamente como un hospital de enfermos. Necesita una urgencia. Y para los más entendidos van a decir, y capaz que les digo esto, empieza algo hoy y quizás lo tengas que seguir en tu casa. Pero no pierdas esta oportunidad divina. Acuérdense esto. Lo golpeaban con la caña, se la pusieron en la mano. Otra vez, humillación. No sos nada. ¡Salve el rey! Y entiendan esto. Lo que anhelaban los angustiadores es que Jesús hablara. Te pegan, te pegan, te pegan. Y si te quedás callado, callada, a ellos se les hace ascua en la cabeza. Porque van a decir, ¿cómo estos que lo estoy azotando no hablan odio? No hablan rencor. ¿Por qué el enojo no les brota? Ahora, quizás sí te golpearon tanto que el odio salió. La bronca se desató. Dijiste cosas hirientes. Te dijiste cosas hirientes. Algunos se habrán golpeado. Otros pensamientos grandes de suicidio. Jóvenes que se aíslan con los juegos, con encerrarse en sus habitaciones, no comer con los padres. Padres que pierden el enfoque porque no tienen tiempo, porque trabajan a sol y a sombra y no les alcanzan los tiempos o no invierten lo que deberían de invertir. ¿A quién culpamos? Si la sociedad y los ambientes que nos gobiernan son perversos y nos están llevando a la destrucción. Pero, ¿qué tengo acá? ¿Solamente pérdidas? No, tengo ganancias con Dios. Dios nos dice, yo he vencido al mundo, tengan paz. Entonces empezás a entender que tenemos una salida, que Dios ya lo hizo en la cruz. Estamos entendiendo qué es la Pascua.
Estamos entendiendo que la cruz está vacía. Estamos entendiendo que Jesús está sentado a la diestra del Padre Todopoderoso, pero pasó por el sacrificio. No hay resurrección sin muerte. No hay victoria sin que vos te entregues. Entonces, yo a veces digo, tan duro está tu corazón que no querés salvar tu familia. Tan duro está tu corazón que no te importa tu ministerio. Que andamos yendo y viniendo. Y el Señor nos alerta de eso, de ponernos serios. Dios te llamó y te salvó porque tiene un propósito de victoria para tu vida. ¿Vos pensás que te salvó porque sí? ¿Para que vivamos en derrota? Jamás. Ahora, yo voy a gestionar eso y a medirlo a Dios, ver si me entrego o no me entrego. Yo siempre digo, si querés obtener algo tenés que pelear. Si querés un buen botín tenés que pelear. Y creo que es un día de pelea hoy. Me encantaría que pudiéramos romper filas, que saquemos las sillas. ¿Para qué? Para que nos podamos postrar el que puede, el que quiere. Para que podamos demostrarnos a nosotros mismos. Y escuchen esto. Ahora mismo ya hay un ambiente y una atmósfera donde el enemigo no quiere esto. Donde el enemigo, por supuesto, le molesta muchísimo que tomes determinación. Yo sé que hay gente que tiene que postrarse de verdad. Yo sé que hay familias que están al borde de la destrucción. Yo sé que hay mujeres que no tienen ánimo para seguir adelante. Yo sé que hay hombres que están luchando con sus pecados que no quieren entregar. Si hoy viniste por algo, pelea por tu porción. Nada va a venir gratis. Nada va a suceder si no hay una intención genuina. Dios no necesita de la humanidad. Nosotros necesitamos de Él. Por eso te animo a los jóvenes que la están luchando, porque muchos jóvenes no tuvieron modelos, no tuvieron padres que les enseñaran los valores que algunos han tenido. Hay jovencitas que están sufriendo mucho en sus hogares porque no las aprecian, no hay cariño, no hay amor, no hay afecto. Pero hoy llegó el Señor a tu vida. Hoy hay cosas que Dios anhela y desea hacer. ¿Pero en qué corazón? En un corazón contrito y humillado. En un corazón que diga, Señor, no voy a ignorar lo que siempre me contó hablarte. Vos tenés que entender que a veces cuesta confesar. Tenemos que entender que a veces el arrepentimiento no es tan arrepentimiento, es como un remordimiento. Pero el remordimiento no te salva. El remordimiento te lleva de vuelta a hacer lo mismo de siempre. No es volverse de los malos caminos. Por eso no te pierdas esta oportunidad divina para que la obra restauradora del poder del Espíritu Santo fluya en tu vida.